de nuestras unidades móviles, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, está brindando detalles de una serie de operativos que se han llevado a cabo en las últimas horas. Vamos a escuchar el reporte, además de la presentación de sujetos que han sido aprehendidos en poder de sustancias controladas. Que habría ingresado al territorio nacional procedente de la República del Perú, se había internado en el departamento del Beni. Posteriormente esta droga estaba siendo internada en el departamento de Santa Cruz y el destino final era la República Federativa del Brasil. En este operativo se ha logrado una afectación al narcotráfico de cerca de 945.660.000 dólares americanos. Nuevamente mostramos con datos y no con relatos que la gestión en materia de lucha contra el narcotráfico es eficiente dentro del territorio nacional. ¿Pueden retirarlos, por favor? En lo que va de la presente gestión, ya la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, no sumando la gestión 2022, no sumando la gestión 2021, solo en la gestión 2023 ya ha logrado secuestrar más de 17.18 toneladas de cocaína entre clorhidrato y pasta base de cocaína. En lo que va de la gestión 2023 tenemos más de 2.551 personas aprehendidas vinculadas al narcotráfico dentro del territorio nacional. Números nunca antes vistos. Por eso nosotros venimos y agradecemos a los medios de comunicación que vienen transparentando el trabajo que viene realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en todo el territorio nacional. Precisamente en este momento se encuentra el inspector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Es el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que está dando detalles y pormenores respecto a 3 operativos antidrogas que se ha llevado a cabo en las últimas horas y se ha procedido además a la presentación de personas que han sido encontradas en poder de sustancias controladas. Vamos con nuestra otra unidad móvil. A esta hora de la tarde, la ministra de la Presidencia va a dirigirse al país respecto al rechazo de los cevistas y de los opositores al proyecto de ley que buscaba endurecer las penas contra los pedófilos y violadores. Magdalena, buenas tardes. Efectivamente, ¿cómo está Junior? Muy buenas tardes. Efectivamente, la ministra de la Presidencia está refiriéndose con relación a ese tema. Escuchemos, por favor. Delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Este proyecto de ley fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en mayo del 2023, en mayo de este año, por nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional, Lucho Arce. No solamente que este anteproyecto de ley ha demorado muchísimos meses en su tratamiento, cuando dijimos que la prioridad por sobre todas las cosas siempre debe ser dejando diferencias políticas de lado, y ayer se ha producido un hecho lamentable, una vergüenza para nuestro país, una vergüenza para el pueblo boliviano y una vergüenza ante las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Este anteproyecto de ley que remitió nuestro presidente Lucho buscaba que aquellas personas que cometen delitos sexuales, aquellos violadores y sus cómplices no queden en la impunidad, que estos terribles delitos no puedan proscribir nunca, porque las víctimas que vemos ahora, las víctimas de los casos de violencias sexuales que se han generado en nuestro país, en entornos familiares, en unidades educativas, en centros de guías espirituales, lamentablemente por malos sacerdotes, luego de muchos años que se han animado a romper ese muro del silencio, se encuentran justamente con que esos delitos están prescritos, y ahora se encuentran con esta aberración que han cometido anoche muchas diputadas y diputados. Hay temas, como siempre lo decía desde el primer momento en que presentamos este anteproyecto de ley, que deben estar por encima de toda diferencia política, que son sagrados, que no se pueden utilizar como chantaje para hacer daño, pues el daño no lo han hecho a nuestro gobierno nacional, el daño no se lo han hecho al presidente Lucho, no nos lo han hecho a nosotros como ministras y ministros, el daño se lo han hecho a las niñas, a los niños, a los adolescentes, víctimas de delitos sexuales, de la mayor aberración que se puede cometer contra una niña, contra un niño, contra un bebé, contra un adolescente en nuestro país. El daño no se lo hacen a nuestro gobierno, que ha decidido luchar como nunca antes contra este tipo de abusos sexuales. El daño se lo hacen a
a quienes muchas veces no tienen voz para levantarle y que nosotros todos deberíamos convertirnos en esa voz. Este era un reflejo de eso. Este proyecto de ley era una demanda para que estos delitos no sean nunca prescriptibles, para que se aumente la pena a quienes son cómplices de los delitos, de las violaciones contra niñas y niños y adolescentes en nuestro país. Este anteproyecto de ley buscaba que se cree una comisión de la verdad para investigar estos delitos, para hacer justicia, que es lo que piden las víctimas, y estoy segura que la historia va a juzgar a estos 54 asambleístas que han ido en contra de esta ley, que han ido en contra de las niñas y niños y adolescentes, que han ido en contra de las víctimas de abusos sexuales en nuestro país. 54 asambleístas que no han tenido un solo argumento jurídico en contra de la ley, asambleístas que han ido en contra de una sentencia incluso internacional de la CIDH que buscaba que nuestro Estado plurinacional de Bolivia pueda tener un instrumento jurídico que realmente haga justicia por las niñas y los niños que son víctimas de violaciones en nuestro país. De muchos asambleístas de la oposición quizás esperaba este tipo de posición, pero de asambleístas de la bancada de nuestro instrumento político, MAS y PCP, que se supone que tiene principios, que tiene valores de compromiso sobre todas las cosas con los más vulnerables de nuestro país, donde se encuentran las niñas y los niños, es realmente lamentable. Y como lo digo, tendrán que rendir cuentas incluso en sus familias el día de mañana, cuando espero que no haya una niña y un niño, porque contra eso luchamos, que sea víctima de delitos sexuales, o que realmente es lo que se busca encubrir al haber rechazado esta ley. 54 votos en contra, y por supuesto pondero a aquellos asambleístas que votaron a favor de esta ley, pondero a los asambleístas que priorizaron a las niñas y niños de nuestro país al aprobar esta ley, pero esa voluntad no fue suficiente, porque hubo asambleístas que priorizaron sus intereses políticos, que priorizaron objetivos políticos, que priorizaron un pacto que lamentablemente ahora opera en la Asamblea Legislativa para dañar a nuestro gobierno nacional, y no pensaron en quienes han dañado realmente en esta ley, no es a nosotros, sino a nuestras niñas y a nuestros niños. Por esta acción que han tomado 54 asambleístas, esta ley ha sido rechazada. Esta ley que mandó nuestro presidente Lucho de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Pero tengan la seguridad que nuestro gobierno nacional, que el pueblo boliviano, que las familias de quienes son víctimas de violencia sexual, que las víctimas de violencia que han levantado su voz, que las mamás, que los papás, que aquellos familiares comprometidos con que haya justicia para sus niñas y sus niños, tengan la seguridad que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, que vamos a seguir trabajando no solamente por proyectos de normas, sino por políticas de protección a nuestra niñez. Quiero cerrar esta conferencia de prensa señalando que el principal delito, como lo había indicado en anteriores oportunidades, que se comete contra nuestras niñas y niños en nuestro país son los delitos sexuales, son los abusos sexuales, son violaciones que lamentablemente hasta se normalizan, se esconden dentro de las propias familias. Esa es la manera en que se está operando lamentablemente, y eso es lo que hay que romper, y es una lucha conjunta. En este momento, el año pasado, 2.718 casos de violación a niños y adolescentes en nuestro país. 2.718, y 2023, esta cifra, actualmente agosto de 2023, se encuentra en 1.745 casos. 2.745 casos. De todos los casos de violación que existen en nuestro país, casi el 50% se comete contra quienes son los más vulnerables, con quienes deberíamos por sobre todas las cosas cuidar, que son nuestras niñas, que son nuestros niños. Es sagrado, como lo decía en un inicio, y hoy se ha dado
una puñalada por sobre encima del dolor que ya han padecido muchas víctimas a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Y como lo reitero, la historia juzgará a estos asambleístas que han votado en contra de un proyecto de ley que buscaba la no prescripción de los delitos sexuales contra los infantes, las niñas, niños y adolescentes. Gracias. Ministra, desde la oposición y también algunos parlamentarios del ala evista han indicado de que supuestamente este proyecto de ley tendría algunos vacíos y es por ello que lo dejaron para recién tratarlo el próximo año, en enero. Este anteproyecto de ley, cuando nosotros los mandamos, no había ningún tipo de oposición al anteproyecto de ley. Había un consenso en que más allá, como les digo, de posiciones políticas, oficialismo, oposición, más comunidad ciudadana, creemos, o las fuerzas políticas que existan dentro de la Asamblea, todas y todos cerremos filas en torno a nuestra niñez. No había voces en contra, más bien todo lo contrario. Cuando se presentó el proyecto de ley, desde un lado y desde otro lado, y sobre todo la sociedad ponderó el hecho de que nosotros levantemos la voz por aquellos que no tienen voz. Recordarán que este anteproyecto de ley se produce y se genera en una coyuntura específica donde empiezan a destaparse casos aberrantes que se habían producido por malos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, que como creyentes lo denunciamos porque es nuestra obligación igual hacerlo y porque no podemos permitirlo, sea por los niños de nuestra familia, los niños de la familia de Bolivia en general. Y por supuesto que es una norma que cuando nosotros la presentamos en mayo, hicimos la conferencia de prensa, explicamos cuál era la instrucción y el mandato que nos había dado nuestro presidente Lucho, y dijimos en todos los medios de comunicación, aboquémonos a este tema. Sé que la agenda política siempre la marcan muchísimos otros temas y que al final muchas veces los titulares terminan yéndose por otro lado, pero en esto unámonos todos porque todas y todos tenemos algún niño, alguna niña en nuestra casa, que es lo más sagrado, y por las niñas y niños de todas las familias. Lamentablemente, ¿qué pasó durante estos últimos meses? Que ahí vemos cómo ciertos pactos políticos se han ido generando, por supuesto, con busca de desestabilizar a nuestro gobierno, de desgastar a nuestro gobierno. Eso ha impedido y ha trazado el tratamiento de muchos anteproyectos de ley, pero este era un anteproyecto de ley que no podía retrasarse. Íbamos meses retrasándose, se empezó a poner obstáculos dentro de una comisión, se subsanaron esos obstáculos, se tomó en cuenta las recomendaciones para mejorar el anteproyecto de ley y al final lo agendaron el proyecto de ley, y anoche ha visto, y ahí está realmente ante toda la población lo que ha sucedido. No se puede indicar que porque hay vacíos normativos o porque no le convenció a uno se haya